Namaste, bienvenida querida hermandad. De nuevo aquí está su servidora Itzel Pintor. Y el video de hoy les voy a hablar sobre el deseo que tiene relación con una duda hecha por una suscriptora y gran hermana espiritual. También les invito a que se suscriban a sus espacios de ella, que comparte también cosas relacionadas y que también se suscriban a los que administro, que los encontrarán al final del video, como me pueden buscar. Bueno, vamos a continuar. Esta pregunta relacionada con el deseo que hizo Mavira tiene que ver con el canto último que leí. Y les voy a leer lo que ella escribió en YouTube. Me dice: Itzel, ¿nos puedes hablar de la idea del deseo en esta tradición? O sea, en la India antigua. ¿Es visto como negativo siempre? La lectura está como para digerirla, o sea, el canto, a lo largo de la vida. Gracias. Bueno, voy a refrescarles en qué parte del canto habla sobre el deseo, que es en el del principio. Y es en la parte donde precisamente, cuando se va a originar todo, lo dice el canto, dice. Entonces no había ser ni tampoco no ser, ni espacio ni más allá el espacio. ¿Qué había en la envoltura? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo cuidaba? Era algo, el agua profunda que no tenía fondo. Ni la muerte ni la no muerte existían. Nada en nada distinguía la noche del día. Sin aire, el uno respiraba, originando su propio movimiento. Nada más existía. Las tinieblas ocultaban entonces las tinieblas. Todo allí era causa absoluta. En medio del vacío inactivo, el uno manifestándose por el poder de la energía. El deseo fue lo primero en desarrollarse como germen primero de la idea. Aquí es donde habla. Buscando dentro de sí mismos, los sabios entraron en el no ser, el vínculo con el ser. Repito, el deseo fue lo primero en desarrollarse como germen primero de la idea. Bueno, rápidamente voy a explicar por qué el deseo puede tener dos factores: condicionar y liberar. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, la única gran diferencia es la avidez. ¿Qué es la avidez? El ansia. Entonces, en este aspecto del poema, este deseo es libre de ansia, libre de avidez. Vamos a ver en un diccionario común y corriente de sinónimos autónimos qué es la avidez. A mí me encanta hablar así, buscar sinónimos, porque te hace más claras las palabras y sobre todo en nuestro lenguaje, que tiene muchísimo más explicaciones que pudiera tener, por ejemplo, el inglés. Entonces dice avidez, sinónimo: ansia, codicia, anhelo, ambición, voracidad, empeño, afán, prurito y antojo. Entonces, ¿qué es la avidez? Un exceso de interés. ¿Qué es la avidez? La ansia. ¿Y cuál es el problema que está viviendo actualmente la humanidad a nivel psicológico? Y de ahí muchas enfermedades. El exceso de ansia, el exceso de avidez. Entonces, un deseo puede ser liberador si está carente de ansia, o puede ser condicionante si está excesivamente lleno de avidez, de ansia. Entonces, no es la cuestión de lo que tú pidas, sino de cómo lo pidas. Entonces, desear no es malo. La manera en que lo deseas, he ahí lo malo. Entonces, en el caso del Rig Veda, de este canto del principio, cuando habla, el deseo fue lo primero que surgió, sí, porque este ser, no ser, en el sentido material, porque cuando dice ser o no ser, ya lo había, también Mavira tuvo esa duda, tiene que ver en un sentido material y no material. Entonces tiene que ver con una esencia. Entonces, por eso, este ser no ser que se manifiesta, lo primero que surge es el deseo, sí, porque surge el afán, por así decirlo, de que genere todo, así de, bueno, vamos a hacerlo.
Así. Ese es ese tipo de deseo. Y ya después, esa ansiedad, esa no existe en algo superior, en algo espiritual totalmente. ¿Quieren saber más sobre la avidez? Bueno, y que tienen que ver con el conocimiento antiguo de la India. En el Mahabharata, tomo 8, que es toda una belleza. La verdad es que la Ilíada y la Odisea se quedan cortísimos. Viene un capítulo que lo tradujeron como sobre el origen del pecado, pero realmente en toda esta cultura el sentido de pecado muy occidental no existe. La palabra papa se podría entender más como actos indebidos. Y al final, si se dan cuenta, pues los actos indebidos nos llevan a más errores y más errores, a más errores, y cada vez hasta que viene una cuestión que puede ser hasta terrorífica, ¿no? Ya un gozo codicioso en el caso, por ejemplo, de asesinos seriales, que es terrorífico. Entonces, ¿y qué tiene que ver? Con el ansia, con la avidez. Entonces, y ahí es donde ponen esta cuestión de actos indebidos o pecado. Voy a tratar de ser sintética, pero la verdad es que vale la pena leerles todo. Dice, dijo Yudhishthira. Yudhishthira es uno de los personajes que, por cierto, dentro de un tiempo, espero no muy lejano, es una de mis grandes metas, hacer un podcast donde les voy a compartir Ramayana, Mahabharata y novelas que escribí. Entonces, es bueno que sigan acá el trayecto de su servidor artista, para que precisamente, no solo estoy hablando, ya saben, de la cuestión de mi trabajo como artista, sino también el conocimiento sagrado. Pero bueno, ya no les voy a poner más límites, empecemos a leer. Dice, oh toro de la raza de Bharat, deseo enterarme de detalle cuál es la fuente de donde proviene el acto indebido y cuál es el cimiento donde se apoya. Hay que enfatizar que esto se encuentra en el Shanti Parva y por eso se llama Shanti Parva, o sea, el capítulo de la liberación o la emancipación, o una versión mosca. ¿Por qué? Porque te da todo el conocimiento para que comprendas y tengas una vida llena de dicha. Y esto no lo van a encontrar en Occidente. Ahí les va. Dice, oh rey, le responde Bhishma. Bhishma era un gran personaje. Ya cuando sepan toda la historia se van a hacer súper personas picudas en entender esto. Dice, oh rey, escucha cuáles son los cimientos del acto indebido. La avidez es la única gran destructora del mérito y la bondad. De la avidez proviene el acto indebido. De esta fuente fluye el acto indebido y el adharma, o sea, lo poco virtuoso. Y también grandes padecimientos. Esta avidez es también la fuente de toda astucia e hipocresía en este mundo. Es la avidez la que hace que los seres humanos actúen mal. De la avidez proviene la cólera, de la avidez proviene la lujuria, de la avidez viene la pérdida del buen juicio, el engaño, el orgullo, la arrogancia, la malevolencia, así como la vengatividad, la desvergüenza, la pérdida de prosperidad, la pérdida de la virtud, el nerviosismo y la infamia. La avaricia, la codicia, el deseo de toda suerte de acciones impropias, chéquense esto, el deseo de toda suerte de acciones impropias, ahí ese deseo es el que condiciona, el que está colmado de avidez. Cuando tú deseas algo obsesivamente, ansiosamente, ahí ya es un error. Ya estás condicionado. Ya eres una persona que el deseo es el que te lleva a los actos indebidos. Es el condicionante principal. O sea, no es malo pedir deseos, lo malo es que estén colmados de avidez. Incluso un poco de avidez es mala en el deseo. ¿Por qué? Porque si no se te cumple, efectivamente viene odio, orgullo, sed de venganza. ¿Cuántas historias no hemos sabido en el caso de aquí entre los países occidentalizados y de Occidente? Que si cierto aspecto no se cumple su deseo, empiezan a tener odio, amargura. Es esa avidez
que se aflora. Entonces, bueno, dice, el orgullo de nacimiento, el orgullo de conocimiento, el orgullo de la belleza, el orgullo de la riqueza, la implacabilidad con todas las criaturas, la malevolencia para con todo, la desconfianza con todos, la falta de sinceridad con todos, la apropiación de la riqueza de los demás, el rapto de las esposas ajenas en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, esposas ajenas, y ya si eres de sentimiento quimérico, o sea que te gustan del mismo sexo, lo mismo, ¿no? Es más, eso es más porque es exceso de avidez también. La rudeza del lenguaje, la ansiedad, la propensión a hablar mal de los demás, el anhelo violento de entregarse a la lujuria, a la glotonería, a la factividad de muerte prematura, la propensión violenta a la maldad, el gusto irresistible por la mentira, el apetito invencible por dejarse caer en las pasiones, el deseo insaciable de alimentar el oído, la calumnia, o sea que te alimenta el oído es que te anden lanzando alabanzas a cada rato, que te digan tú eres lo máximo y que tú quieras a fuerzas que te digan eso. Es ese sentido. La jactancia, la arrogancia, el incumplimiento de las obligaciones, la brusquedad, la comisión de toda suerte de malas acciones, proceden todos de la avidez, o sea, de la ansia. En la vida de los seres humanos no son capaces de abandonar la avidez, ya sea infantes, jóvenes o adultos. Así es la naturaleza de la avidez, que jamás mengua, aunque mengue la vida. Y es verdad. ¿Cuántos viejos no hemos visto así? Avididosos, ansiosos de que quieren. Recuerdo una vez que estuve en la Cineteca que son súper puntuales y un viejito, ya ponen la película, cuando apenas, o sea, habían pasado 5 minutos de que era ya la hora, solo menos, hasta 1 minuto, y ya quería que pusieran la película, sin consideración. Eso es ansia, eso es avidez. Igual que el océano en el que jamás puedes llenar las constantes descargas de innumerables ríos de profundidad insondable, la avidez no puede quedarse complacida con ninguna cantidad de adquisiciones. Sin embargo, la persona de alma purificada debe conquistar esa avidez que jamás se complace con adquisiciones ni se sacia al cumplirse los deseos, que no es conocida en su naturaleza real ni por dioses que entran los Gandharvas, ni los asuras, ni las grandes serpientes, ni de hecho por ninguna de todas las clases de seres, a esa pasión irresistible junto con la locura que invita al corazón e irrealidades de este mundo. En las personas de alma sin purificar que están bajo el dominio de la avidez se encuentran los vicios del orgullo, la malevolencia, la calumnia, la perversión, y la incapacidad de escuchar que a otro le va bien o descendiente de Kuru. Bueno, hasta aquí me quedo. Como comprenderán, es un tema bastante complejo e interesante. Y bueno, aclaro, con esto se aclara muy bien cómo el deseo te puede condicionar o liberar. Si tu deseo está lleno de avidez, de ansia, es obvio que te va a condicionar. Pero en cambio, si tú tienes un deseo llano, sencillo, con mucha paciencia, sin desear realmente, o sea, si valga la redundancia, sin querer obtener, para aclarar, sin querer obtener alegría o tristeza, dicha o desdicha, es un deseo puro realmente, carente de avidez, carente de ansia. Y entonces puedes seguir deseando sin necesidad de condicionarte. Y lo ideal es que todo deseo sea hacia que tu autodominio. O sea, por ejemplo, hace unos años yo decía, sería genial tener el Mahabharata. Es un tipo de deseo. Y al final lo obtuve. ¿Por qué? Porque me está ayudando a liberarme. Y que yo puedo ayudar a otras personas a liberarse. ¿Qué es lo que estoy haciendo con estos videos? ¿Qué es lo que hago con la obra? Entonces, aquí el deseo es bueno. Entonces piensen, si van a desear, tiene que ser
libre de avidez, libre de ansia, porque así obtendrán la dicha y la tranquilidad que necesitan para comprender que la vida solo es un suspiro. Bueno, yo me despido. Namaste, Hari Om, Om Shanti Om.